Cuando estaba en la escuela solía ir a la casa de una compañera para hacer algunos trabajos. Esta chica en varias ocasiones me contó que a veces pasaba noches sin descansar, ya que en su casa solían ocurrir algunas manifestaciones paranormales. Cuando ya todos en la casa estaban durmiendo, un fuerte golpe en el techo los despertaba, haciendo que se sintieran aterrados, pues nunca lograban ver qué era lo que había golpeado su casa. Al menos hasta una noche en la que, después de escuchar el golpe, su papá se levantó a toda prisa y salió a tiempo para ver algo que le heló la sangre. Una sombra totalmente negra que se ponía de pie sobre el techo de su casa para después elevarse hacia el cielo y desaparecer en la oscuridad. Por fortuna, con el paso del tiempo, sus papás remodelaron su hogar y al parecer esto de alguna forma ayudó a que esa sombra no volviera a aparecer más. Le preguntamos a nuestra audiencia si alguna vez habían estado en una casa embrujada, y esta historia, enviada por Ann Mi John, es solo una de las tantas que nos enviaron. Así que pónganse cómodos y apaguen la luz, porque estas son algunas historias de casas embrujadas. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches, los saluda su amigo Nightcrawler. Sean bienvenidos a Mundo Creepy. Comenzamos. Tanto mi hermano como yo siempre hemos sido bastante sensibles a los fenómenos paranormales. Por ejemplo, él suele ver espíritus desde pequeño y yo suelo sentir su presencia y tener sueños premonitorios. Estas habilidades nos llevaron a ambos a vivir momentos de miedo durante nuestra infancia. En esa época, mi padre, mi madre, mi hermano y yo vivíamos en un departamento ubicado en un tercer piso. En ese lugar, más o menos a la edad de 5 años, comencé a tener sueños sumamente aterradores en los que aparecía una mujer de edad bastante avanzada, vestida con un largo camisón blanco y el cabello del mismo color, la cual siempre intentaba hacerme daño. Pero la peor parte de las pesadillas era que, cada vez que tenía una, algo malo sucedía en casa o a mi familia. Por ejemplo, en una ocasión, después de soñarla, mi hermano sufrió un accidente mientras regresaba de su trabajo. En otra ocasión, mi padre sufrió también de un accidente en una mano, y la última vez que la soñé, mi abuelita falleció. Hace poco mi hermano me contó que veía a una mujer con las mismas características en el pasillo de aquel departamento donde vivíamos en ese entonces. Pero eso no es lo peor, sino que hace no mucho, mi mamá le vendió ese departamento a nuestro tío, quien asegura que van varias veces que ve a una anciana vestida con un camisón de color blanco y que él asegura que esa mujer es mi abuela que va a visitarlo. Mi hermano y yo no sabemos cómo decirle que ese espíritu o lo que sea no es mi abuelita, sino algo maligno que al parecer habita en aquel departamento. Cuando tenía 7 años me fui a vivir con mi hermano, su esposa y su bebé recién nacido a una nueva casa, la cual desde el primer día que llegamos fue un escenario de una cantidad enorme de manifestaciones paranormales, desde sonidos de pasos que no provenían de ningún lado, hasta aparatos electrónicos que se encendían solos. Incluso en varias ocasiones llegué a ver a alguien asomándose por la ventana de mi habitación. El problema es que yo dormía en el segundo piso, en una habitación sin balcón. Lo peor vino en una ocasión en la que todos estábamos viendo una película en mi cuarto, hasta que mi hermano tuvo que levantarse para preparar un biberón para su bebé. Sin embargo, al llegar a la escalera, se quedó parado, totalmente inmóvil, como en estado de shock. Cuando por fin pudo reaccionar y regresar hasta nosotros, nos dijo muy asustado que había una chica colgada por el cuello en el barandal de la escalera. Después de eso decidimos que lo mejor sería contratar a una persona que se dedicara a hacer limpias energéticas. Ella fue hasta la casa y tomó fotografías, roció agua bendita, pintó cruces y utilizó el típico huevo para limpiar la casa. Cuando rompió aquel huevo y vimos su interior, este era de color negro. Además, tras revisar las fotografías tomadas,
vimos que en ellas aparecían bastantes personas en la sala y una extraña y muy aterradora silueta, parecida a la imagen que todos conocemos de la muerte, sentada en uno de los sofás. Después de eso decidimos que era mejor mudarnos. Sin embargo, cuando llegamos a nuestra nueva casa, nos dimos cuenta muy rápidamente de que esa cosa, al parecer, nos había seguido. Si te está gustando este video, no olvides dejar tu like. Subimos 3 videos a la semana, así que suscríbete y activa la campanita y sea así un habitante más de este mundo creepy. Mi historia ocurrió hace aproximadamente 18 años, en una época en la que era un gran aficionado de las exploraciones urbanas, actividad que siempre realizaba en compañía de unos amigos que compartían esta afición. En una ocasión, ellos y yo decidimos ir a recorrer la Casa del Kilómetro 5, una vivienda abandonada ubicada en una carretera de mi país, República Dominicana. Según las leyendas, nadie puede pasar una noche completa en ese lugar, ya que cualquiera que intente dormir ahí terminará despertando a la mitad de la carretera, y eso si no es aplastado por uno de los tantos vehículos que circulan por la misma. Jamás he sido creyente de lo paranormal, pero siempre me ha interesado bastante, por lo que me llamaba mucho la atención visitar ese lugar. Lo primero que notamos fue el avanzado estado de deterioro en el que la casa se encontraba, además de que, como era de esperarse, no había absolutamente nada en el interior de esta. Tenía solamente 3 habitaciones, las cuales nos dispusimos a explorar. Mientras la recorríamos, escuchamos cómo la puerta principal se cerró violentamente. Al principio creí que había sido alguno de mis amigos, pero todos aseguraron no haberlo hecho. Aún con un poco de miedo, seguimos recorriendo el lugar hasta que escuchamos un aterrador grito que nos hizo correr. Sin embargo, cuando llegamos a la puerta de la entrada e intentamos salir, nos era imposible abrirla. Por más que hacíamos fuerza, nuestros intentos eran en vano. Parecía como si alguien estuviera sosteniéndola desde el otro lado. Así estuvimos por varios minutos que se nos hicieron eternos, hasta que logramos romper el marco de la puerta y salimos corriendo de ahí. Y es en esta parte de la historia donde ocurrió lo más aterrador, pues uno de mis amigos corrió sin detenerse hasta la autopista, y cuando llegó a ella, fue arrollado violentamente por un auto que circulaba en la misma. Las heridas fueron tan graves que 2 días después perdió la vida. Sobra decir que desde ese día, las exploraciones urbanas desaparecieron de mis actividades, además de que desarrollé un miedo bastante grande hacia los lugares abandonados, especialmente si tienen la fama de estar embrujados. En la casa de mis tías, ubicada en la Ciudad de México, mi familia cuenta que les han ocurrido varias historias un tanto perturbadoras. Mi hermana dice que cuando era pequeña y dormía en la misma habitación que mis primos, en una ocasión escuchó unos pasos arrastrándose lentamente. Al asomarse debajo de una cortina, se dio cuenta de que había unos pies ahí, los cuales parecían ser de un anciano o de una anciana. Lo más aterrador es que en ese entonces no había nadie de la tercera edad en mi familia. Además, ella no es la única que ha presenciado este tipo de cosas, ya que tanto mi mamá como mis tías aseguran haber escuchado alguna vez esos pasos y visto ese par de pies bajo las cortinas. Algunos familiares aseguran haber visto al espíritu de una mujer, la cual aparentemente trata de parecerse a una de mis tías, como si la imitara. Además, este espíritu siempre se acerca a las ventanas de las habitaciones donde hay bebés para asomarse hacia el interior. Lo más curioso e interesante de todo esto es que varios vecinos de nuestra calle aseguran haber visto a este y a otros espíritus cerca de sus casas, por lo que creemos que se tratan de los fantasmas de personas que vivieron en esa zona de la ciudad hace ya muchísimo tiempo. Quédate hasta el final porque como siempre te tengo una historia para finalizar este video. Mientras tanto te recuerdo que puedes encontrar nuestra mercancía oficial en negropasión.com. El enlace está aquí abajo como siempre en la descripción del video para que vayas y te compres tu mercancía oficial de Mundo Creepy. También tenemos disponible nuestro libro Estoy muerto y sigo gritando en su versión física y digital. Lo puedes adquirir igualmente abajo. En la descripción están todos los enlaces
pertinentes. Y también te recordamos que nos sigas en redes sociales. A mí me encuentras en todos lados como @Emanuel_Night y a mi compañero Kevin como @KevinMasketman. Estamos últimamente muy activos por allá, especialmente yo a través de Instagram. Y ahora sí, con esto pasamos al pilón, a la historia extra con la que cerramos este video, que es por parte de Leonel Ponce. Nos dejó este comentario en el video de Niños Fantasma y nos cuenta: me gustaría compartir una historia para el pilón, también aprovechando que hablaron de apariciones. Esta historia que le ocurrió a mi hermanito y me genera fe en que el más allá existe, ya que mi abuela, la cual estaba hospitalizada por cáncer, había fallecido. Un par de horas después y a varios kilómetros de ahí, mi hermanito, con 5 años, que padece de retraso, vio a mi abuela junto a su cama, despidiéndose de él para luego desaparecer. Esto lo asustó y nos lo contó. Lo más raro es que él en ese momento no tenía percepción de lo que significaba la muerte, preguntando luego de su funeral por qué ella no despertaba. Y mucho menos mentiría con algo así en ese momento, porque él no se había enterado de que ella falleció. Agradecemos a Leonel Ponce por compartirnos esta historia que está bastante impactante. Si tú quieres aparecer en un pilón, simplemente cuéntanos lo que tú quieras en los videos que vayamos subiendo y seguramente en algún momento vas a aparecer. Sin más que decir, me despido. Yo soy Nightcrawler. Nos vemos después.